Después de largos meses de caída industrial, hubo una mejora, sobre todo apuntalada por algunos sectores de la industria a nivel nacional. Igualmente, la situación económica, la caída del consumo, el empleo, que según los últimos datos del INDEC tampoco ha registrado índices alentadores, promueve un fuerte debate a nivel nacional sobre la realidad del contexto industrial. ¿Qué pasa en Córdoba? Estamos junto al ministro de Industria de la provincia, Roberto Valle. ¿Cómo le va, ministro? Muchísimas gracias por estar. Un placer estar acá. Ese brote verde de que señala en el contexto industrial el índice del INDEC, ¿se comienza a advertir en Córdoba? ¿Cuál es la realidad que hoy hay en la provincia sobre la situación industrial? Mire, no hay una única realidad. Hay distintas realidades según el sector económico que usted tome. Si usted toma determinados rubros de consumo masivo, como puede ser calzado, como puede ser indumentaria, como puede ser madera y muebles, ahí la tendencia lamentablemente es a la baja. El sector vinculado a la industria alimentaria, eso en términos generales se ha mantenido. Dentro de ese sector algunos han tenido caídas más pronunciadas que otros. La industria, por ejemplo, un sector que está muy bien desde hace ya bastante tiempo, es la industria de bienes de capital para el sector agropecuario, o sea, máquinas agrícolas en forma general. Sí. Viene mejorando bastante la industria automotriz, eso también, pero el mercado, lo cual no significa que se hayan volcado en compras a los proveedores internos. ¿Por qué? Porque mucho del material que se está vendiendo, o sea, muchos de los vehículos que se venden, son vehículos importados. Brasil no nos está comprando prácticamente nada desde hace mucho tiempo, desde hace un año o más. Entonces, vuelvo a repetir, todo depende del sector con que usted lo vea. Pero claro, hay algunas otras cuestiones que, en función de esto, se marca una pequeña mejora en el nivel de actividad durante el mes de mayo. Pero lo que pasa es que para que eso ya uno lo tome como algo definitivo, tiene que pasar más tiempo. Es enhorabuena que ojalá sea esto ya un rebote y que finalmente la economía empiece a tener pero otra... es muy prematuro decirlo con estos datos, ¿no? Pero lógico. Aparte otra cosa, usted no se olvide que venimos de largo tiempo de caída en la actividad económica, inclusive... 15 meses indica. Claro, muchísimo. Pero inclusive también abarcando una parte del periodo del anterior gobierno. De manera tal de que ahora lo que hay que hacer es recuperar la caída de todos estos meses. Eso va a llevar su tiempo, pero mire, en la medida en que empecemos a tener indicios positivos de crecimiento, de mejora en la actividad económica, enhorabuena. Esto es lo que estamos esperando todos, ¿no? Ministro, ¿qué hace la diferencia en el desarrollo de los distintos sectores de la industria? ¿Por qué a la mueblería, a la industria textil, a la industria del calzado no le va bien y a otros sectores? Y muchos hablan de la cuestión de las importaciones. ¿Usted cree que ha tenido un impacto? Mire, las importaciones tienen impacto, pero no en sí mismas, sino en función de la caída de la demanda de este tipo de productos. Por ejemplo, el calzado es un producto de consumo masivo. Y en esto los trabajadores, indudablemente, los sectores asalariados, se ven particularmente perjudicados por algo que todavía persiste en la economía argentina, lamentablemente, que son los índices inflacionarios que todavía no se han logrado detener. Eso ha causado realmente un impacto muy negativo. La caída del consumo. Lógico, porque esto impacta fundamentalmente en los asalariados, en la gente que tiene ingresos fijos, y también impacta en las pequeñas y medianas empresas, que no son formadoras de precios, sino que en todo caso tienen que absorber los precios que grandes compañías concentradas les finalmente terminan. Ahora, ¿esta caída del imponiendo. consumo, ministro, está ligada solo con la inflación o también con la pérdida del poder adquisitivo? Porque en el medio ha habido una devaluación, porque ante el temor de perder el trabajo, las paritarias no tienen el mismo ímpetu que si uno se siente más seguro de la continuidad en ese marco laboral. ¿Hay un contexto nacional macroeconómico que está decidiendo esta realidad? Mire, yo le adjudico gran parte de la dificultad que tiene de la pérdida del poder adquisitivo al tema inflacionario. Esto históricamente en Argentina lamentablemente ha sido así en periodos de alta inflación. El primer sector perjudicado es el sector asalariado, más allá de que, coincido con usted, puede haber algunos otros elementos que jueguen en contra. Pero yo creo que el tema inflacionario es
absolutamente letal para que los consumidores masivos, los trabajadores, tengan capacidad de volcar esto a las compras en el mercado interno. ¿Qué ha pasado con el empleo en estos 15 meses de caída industrial, más lo que venían ya como herencia del kirchnerismo? Bueno, el empleo ha caído también, obviamente, en la medida en que no haya una reactivación sostenida en el tiempo, es lógico, el empleo cae. De todas maneras, no podemos ser absolutamente pesimistas en esto. Hay algunos indicios que nos muestran claramente una mejora en el empleo. Y les voy a mencionar 2 o 3 sectores que son indudablemente importantes. El primero es la construcción. Y esto viene de la mano, sin ninguna duda, de la obra pública. Y en la obra pública en nuestra provincia, la obra pública que está llevando adelante y está ejecutando el gobierno provincial. Esto es absolutamente definitivo. Son obras de gran importancia y que indudablemente requieren de la participación de mano de obra directa de cantidades realmente importantes. En segundo lugar, usted recordará que la semana pasada la gente del grupo Renault, de la empresa Renault, anunció, yo diría anticipó, la incorporación de personal que estaba prevista para más adelante. Esto indudablemente es producto de un incremento en la producción prevista o previsible para la empresa Renault de algunas líneas de productos de ellos, más lo que ya tienen que empezar a formar la gente que va a trabajar con el proyecto Nissan, que para Córdoba, para la provincia de Córdoba, indudablemente es importantísimo. Así que esos 2 sectores, por ejemplo, agrego ahora, por ejemplo, en el caso de la provincia, la participación de esta empresa de bajo costo, de las empresas aéreas de bajo costo, de low cost, que ya hay una de ellas que tiene decidido instalarse en Córdoba, instalar su central operativa en Córdoba, y esto va a significar un incremento de personal de manera directa como también de manera indirecta. Es decir, hay algunas cuestiones alentadoras dentro de este panorama que no ha sido muy bueno. Ministro, en Telediario hemos entrevistado a varios industriales de la provincia y muchos de ellos aseguran que están trabajando con una importante parte o capacidad ociosa de sus industrias y hablan del costo Córdoba. Aseguran que no pueden sostener el costo de la tarifa, pero tampoco la presión tributaria de la provincia. Mire, yo creo que en realidad yo discrepo con eso del costo Córdoba. Yo creo que hay que hablar más vale del costo argentino, porque en el tema impositivo, por ejemplo, los industriales con toda razón ponen el acento fundamentalmente en el impuesto a los ingresos brutos. Y es cierto, ese impuesto es un impuesto absolutamente negativo, atenta contra la productividad y la competitividad de las empresas productoras. Y tan es así que el propio gobernador Schiaretti el año pasado presentó en un plenario de la región centro una propuesta a las provincias de Santa Fe y a las provincias de Entre Ríos, que aceptaron, de eliminación del impuesto a los ingresos brutos, cambiarlo por un impuesto a la última venta. Pero claro, eso va a ser factible de ser implementado en la medida en que el gobierno nacional también readecúe el sistema tributario a nivel nacional. Es decir, la provincia de Córdoba en soledad no lo puede hacer. Si lo hiciera sería una irresponsabilidad, desfinanciaría a la provincia en un momento particularmente delicado. Yo quiero saber, sin cobrar impuestos, quién va a brindar seguridad, quién va a brindar asistencia en los hospitales públicos, quién va a brindar educación, quién le va a brindar justicia. En fin, hay muchas cuestiones que están detrás de todo esto, pero nosotros estamos absolutamente convencidos y totalmente acompañamos el sentir del empresariado en que este impuesto debe ser eliminado y sustituido por otro. ¿Qué pasa con la tarifa de PEC? Porque lo que señalan es que más allá del que hay una evidente discrecionalidad que no ha corregido el macrismo en cómo se imponen las tarifas, por ejemplo, para Capital Federal y para el resto, en lo que tiene que ver con el transporte y demás, pero dicen que hay un costo Córdoba allí, que está ligado, por ejemplo, la única provincia que paga el impuesto al fuego, que tiene mayor carga tributaria, y que PEC ha elevado los montos muy por encima, por ejemplo, de Santa Fe o Mendoza, para tomar otra equiparación que no sea Buenos Aires. Mire, es un error. Nosotros hemos tenido reuniones con los empresarios de todos los sectores. Yo me he reunido junto con los directivos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, con el sector industrial,
nos hemos reunido con las dos entidades de segundo grado que representan al sector comercial y de servicios, nos hemos reunido con las empresas hoteleras, nos hemos reunido con los representantes del sector gastronómico y hemos puesto blanco sobre negro el tema tarifario. Obviamente de que a nadie le gusta terminar pagando una mayor tarifa, pero en primer lugar le quiero decir, estamos pagando lo que en este momento lo que significa el sinceramiento tarifario. Este sinceramiento tarifario obedece a una decisión que tuvo contenido de manera absolutamente artificial y negativa un costo de energía eléctrica que era ridículo, casi obsceno, y que finalmente ha logrado que finalmente el sector no invirtiera, no se hicieran las inversiones necesarias para generar una mayor cantidad Pero eso ha de sido energía. solo ¿usted cree que es ese sinceramiento o esa situación de bajas tarifas no parece estar ligada con los cordobeses? Los cordobeses desde hace un largo tiempo pagan mucho más que en Buenos Aires. Pero ahora nos vino una actualización, esto se llama pass-through, en inglés quiere decir, es un traspaso de lo que nos dijo la Nación a partir de hace un mes y pico atrás. Vea, a partir de ahora ustedes tienen que incrementar, les voy a incrementar la venta al cual yo le vendo el precio de la energía eléctrica y esto tiene que ser transferido a la tarifa de los usuarios. Pero Mírenlo. entonces nunca va a haber equidad, porque si no va a seguir aumentando un poco en Buenos Aires, un poco en Córdoba, Bueno, y esa distancia no se acorta nunca. Es que la equidad tiene que venir de la mano de una decisión de eliminar los subsidios que todavía subsisten en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esto es inevitable. Mire, y le voy a decir una cosa más. En esto de que Córdoba tiene las tarifas más altas del país hay también un poco de deformación de la realidad. Yo me estuve ocupando para justamente determinar con precisión en qué rubros estamos más caros nosotros, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe, que es una provincia más comparable a la provincia de Córdoba. En baja tensión, sí, estamos un 4% más caro, apenas un 4%. En media tensión, que es de la cual se abastecen muchos sectores industriales, por no decir la gran mayoría, estamos un 14% más baratos. Es decir, que no es tan así. Le voy a hacer una comparación con lo que pasa, por ejemplo, en media tensión con respecto a lo que pasa en los países limítrofes. Estamos un 43% más bajos todavía en Argentina respecto a lo que paga un industrial en Belo Horizonte, en Minas Gerais, en el estado de Belo Horizonte, en Brasil. Y ese es un país que es competidor de la Argentina. Es decir, toda este aquelarre en materia tarifario que hemos vivido desgraciadamente hasta ahora ponerlo blanco sobre negro y equilibrarlo y dar posibilidades que eso genere la posibilidad de nuevas inversiones, tiene su costo y eso es lo que hay que enfrentar. Hay una información ligada con el bioetanol y los biocombustibles que en el último tiempo, bueno, aquí en Río Cuarto hay varias experiencias en este sentido, ha buscado consolidarse en el marco de esta discusión energética. Y precisamente el gobernador de Córdoba con el gobernador de Tucumán han pedido que haya una mayor participación. ¿Usted cree que es factible? ¿Es un pensamiento más de mediano, largo plazo? ¿O se puede imaginar que en el medio de este desarrollo que está teniendo el biocombustible, esto se pueda dar más cerca en el tiempo? No, yo creo que se puede dar muy rápidamente si hay decisión política de llevar adelante esto. Mire, yo acompañé a los productores de bioetanol, entre los cuales estaba justamente la gente de Bio 4 de acá de esta ciudad. El año pasado los acompañé a una reunión con el ministro Aranguren, porque en esa oportunidad llevaron el porcentaje de mezcla de bioetanol con combustibles líquidos del 10 al 12%. Y se adjudicó absolutamente todo ese mayor porcentaje a los etanoleros de Tucumán, que lo producen a partir de la caña de azúcar. Fuimos a la reunión y ahí el ministro Aranguren fue muy claro, muy preciso, en el sentido de que él tenía previsto ir incrementando de manera paulatina hasta llegar a un 25%, el porcentaje de mezcla hasta llegar a un 25%. Es decir, que todavía hay un espacio bastante importante para llegar hasta ese 25%. De ahí que los productores etanoleros de maíz de Córdoba y de Santa Fe, que hay una empresa, se han puesto de acuerdo con los productores de bioetanol
de caña de azúcar de Tucumán y dijeron, vamos a pedir un porcentaje y nos repartimos 1,5 para Tucumán y 1,5 para Córdoba. Esto es importantísimo porque ya no hay una disputa entre los sectores de quién se queda con la parte de León. Entonces esto motivó que los dos gobernadores hicieran el pedido expreso al ministro Aranguren para que autorice y eleve este porcentaje de manera inmediata. ¿Qué puede llegar a pasar acá? Muy simple. Esto va a despertar para la provincia de Córdoba inversiones que van a estar en el orden de los 300 millones de dólares para llegar a poder cubrir estos punto y medio que tendría la industria tanolera de Córdoba junto con el Tucumán, que se quedaría con el otro punto y medio. Es decir que generamos inversión, generamos mayor ocupación, tanto en la construcción de las plantas como en empleos fijos en las plantas de bioetanol. Y generamos además otra cosa muy importante, que es no estar dependiendo de la importación de combustibles líquidos como sí lo está todavía la Argentina haciéndolo en este momento. Fíjese una cosa. El propio ministro Aranguren nos dijo claramente que no era posible, no era conveniente para la Argentina, ni es posible la construcción de nuevas instalaciones para refinar combustibles líquidos. ¿Sabe por qué? Porque los volúmenes de demanda, si bien vienen creciendo, no justificarían la inversión enorme que hay que hacer en las plantas de refinamiento, de manera tal de que eso se cubre, es perfectamente factible ser cubierto con el bioetanol de maíz y de caña de azúcar. Ministro, ¿qué impacto cree que va a tener el desarrollo del gasoducto Manicero en las localidades de la provincia, en este afán de llamar inversiones, atraer inversiones y conseguir el anhelado agregado de valor? Mire, yo creo que es muy importante, es muy baja la transformación del maíz en productos industrializados. Todavía es bajísimo. En la provincia, Córdoba es el principal productor de maíz. Está arriba de los 20 millones de toneladas largos. ¿Sabe cuánto se transforma de eso en bioetanol? Apenas 1,5 millones de toneladas. Es decir, es muy baja la cantidad que todavía se utiliza. Y es muy baja todavía la cantidad de maíz que se industrializa también en otros usos, como es el caso de alimentos. De manera tal de que ahí hay una decisión del gobierno provincial también que quiero destacar, que es justamente la de incentivar en ciudades como por ejemplo Río Cuarto, la especialización de la industria vinculada a la transformación de materias primas de origen agropecuario. Le quiero preguntar, ministro, sobre la situación de Sancor en Brinkmann y en Coronel Moldes. Estuvimos aquí con el titular de la cooperativa de Guanchilla que nos confirmó que precisamente están avanzando. Quieren tener a Sancor y Coronel Moldes, pero que necesitan ese financiamiento, un ok de banca provincial, nacional, por lo que implica pasar de ser una cooperativa de tamberos a tener una de las plantas de Sancor. ¿Cuál es la realidad tanto en Brinkmann como en Coronel Moldes? Mire, Brinkmann en realidad no había allí una planta productora de leche ni de queso. Se había transformado ya desde hacía varios años en un depósito para estacionamiento de quesos. ¿Cuáles quesos? Los que se producían justamente en Coronel Moldes. De manera que esas instalaciones, yo sé que el intendente, con quien nosotros hablamos de forma muy frecuente, le ha pedido a la empresa Sancor, a la cooperativa Sancor, que le ceda unas instalaciones para buscar la posibilidad de empezar a producir también determinados tipos de productos en algunas instalaciones que tienen Brinkmann. En el caso de Coronel Moldes es más, digamos, está más avanzado. Está más avanzado porque tiene además una planta muy bien mantenida por parte de Sancor, que Sancor la entregaría a esta cooperativa de Guanchilla sin ningún tipo de costo. Nosotros nos hemos reunido, nosotros me refiero al gobierno de la provincia, concretamente el ministro de Agricultura. ¿La cedería sin ningún costo para la cooperativa? Exacto. La cedería simplemente. La cedería. Porque ellos ya tienen, dentro de su plan de reestructuración, ya está definida los lugares en donde no se van a producir más los productos que venían haciendo hasta ahora. Uno de esos lugares, en la provincia de Córdoba, es el caso de Coronel Moldes. Estos productores a nosotros nos parece gente realmente muy seria. Nos hemos reunido con el ministro Busso de Agricultura y Ganadería, y quien habla. A nosotros nos parece realmente gente muy seria, muy dispuesta, que además tienen la leche, porque son productores lácteos.
Donde encontramos alguna dificultad y todavía no resuelta es en justamente esta necesidad de financiamiento que tiene. Pero yo tengo fe de que a lo mejor arrancando de a poco, no pensando en cubrir la totalidad de la capacidad de producción de la planta, sino empezando por porcentajes menores, bueno, podríamos llegar a ver de qué manera desde el Estado Nacional se puede llegar a brindarles el financiamiento que necesitan para la producción de quesos y que esa fábrica siga en marcha, ¿no? Y con el personal que está actualmente trabajando o que trabajaba hasta ahora. Así es, ojalá que esto se pueda concretar, ministro. Hay una fuerte expectativa en relación a eso. Le agradecemos muchísimo su presencia y ayudarnos a analizar un poco, debatir lo que tiene que ver con la radiografía industrial, que no está ligada solo con la producción, con el desarrollo, sino también con el empleo, con lo que implica para cada una de las localidades del interior, como en el caso, por ejemplo, de Coronel Moldes con Salco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Vamos ahora con el Compacto Nacional de Noticias. Secuestro en Castelar. Una mujer fue capturada al azar por delincuentes y liberada horas después tras el pago de 200.000 pesos. Hayan más